Hola, amigos. Hoy los invito a un viaje extraordinario al corazón de África Oriental, a las vastas tierras de Tanzania, donde vive uno de los pueblos más sorprendentes del mundo, la tribu Hadzabe. Este no es solo un viaje geográfico, sino también un regreso en el tiempo, hacia los orígenes de la humanidad. Los Hadzabe son uno de los últimos pueblos cazadores-recolectores que aún viven como lo hacían sus antepasados hace miles de años. Sin ciudades, sin agricultura, sin dinero y ni siquiera jefes. Su forma de vida es un testimonio viviente de cómo era la existencia humana antes de los estados, los mercados y la tecnología. La tribu Hadzabe cuenta con solo unos 1,200 miembros, la mayoría de los cuales habita cerca del lago Eyasi, en las inmediaciones del majestuoso cráter Ngorongoro. Esta región remota, escondida de los ojos de la civilización, conserva paisajes casi intactos. No hay carreteras asfaltadas, ni edificios de concreto. En lugar de sonidos modernos, se escuchan los susurros del viento y los cantos de las aves. Los Hadzabe viven en completa armonía con la naturaleza y dependen totalmente de ella. Su hogar es la sabana, su alimento son los regalos del bosque, y su conocimiento proviene de generaciones de experiencia transmitida oralmente. Uno de los aspectos más impresionantes de su vida es la capacidad de obtener alimento exclusivamente mediante la caza y la recolección. Los hombres salen a cazar con arcos y flechas envenenadas con jugo de acocantera, una planta de gran toxicidad. Pueden pasar todo el día rastreando a una gacela o un jabalí, moviéndose en silencio, camuflados en su entorno. Cazar no es solo una necesidad, es un ritual que requiere concentración, paciencia y un conocimiento profundo del comportamiento animal. Las mujeres desempeñan un papel igualmente esencial. A diario, salen a recolectar plantas comestibles, raíces, frutos silvestres y miel. Sus habilidades son asombrosamente precisas. Saben dónde encontrar ciertas raíces según la estación, pueden distinguir entre frutas venenosas y comestibles, y conocen plantas con propiedades medicinales. Además, son las encargadas de transmitir las tradiciones a los niños, canciones, cuentos y conocimientos prácticos. A través de ellas, la sabiduría ancestral continúa viva. En la comunidad Hadzabe no existe un líder formal. No hay ancianos con poder, ni cabezas de familia, ni estructuras de gobierno. Las decisiones se toman colectivamente, a través del diálogo y el consenso. Esta organización horizontal crea una verdadera sensación de igualdad. Todos los puntos de vista son escuchados, y no hay lucha por el poder o la riqueza, ya que el concepto mismo de riqueza, tal como lo conocemos, simplemente no existe para ellos. No utilizan dinero, no lo necesitan para comer, ni para construir, ni para vestirse. Obtienen todo directamente de la naturaleza y no toman más de lo necesario. No hay acumulación de bienes, ni préstamos, ni bancos. Su economía está basada en el intercambio directo con el entorno. La estructura familiar también es peculiar. Aunque muchos viven en relaciones monógamas, la poligamia es aceptada y vista no como un símbolo de estatus, sino como una estrategia de supervivencia. En un entorno donde los recursos son limitados y el trabajo colectivo es vital, tener varias esposas puede significar mayor eficacia en la recolección y cuidado de los hijos. Pero todo esto es basado en el consentimiento mutuo. Cada mujer es libre de elegir a su pareja. Las relaciones entre hombres y mujeres se basan en el respeto y la cooperación práctica. No hay bodas formales ni rituales complejos. Una pareja simplemente comienza a vivir junta, compartir tareas y comida. Y si deciden separarse, lo hacen de forma pacífica, sin conflictos ni trámites. Los niños no aprenden en aulas, sino participando en la vida diaria. Desde muy pequeños observan cómo los adultos fabrican flechas, rastrean animales, encienden fuego sin cerillas. El conocimiento no se enseña con reglas, se absorbe a través de la experiencia. La vida diaria de los Hadzabe es una constante adaptación. Su horario no depende de relojes, sino del sol. Se despiertan con la luz del alba, salen a recolectar o cazar, y regresan al atardecer para compartir lo obtenido con la comunidad. Por la noche, alrededor del fuego, se cuentan historias, se cantan canciones y se transmite la memoria ancestral. Pero este modo de vida está en peligro. En las últimas décadas, los Hadzabe han perdido gran parte de sus tierras ancestrales.
Agricultores, ganaderos y hasta empresas turísticas han ido ocupando su territorio. Los lugares donde antes cazaban, hoy se convierten en terrenos privados o cultivos. Esto amenaza su existencia misma, pues sin acceso a la tierra, pierden su sustento. Algunos intentan adaptarse, buscan trabajos temporales, aprenden suajili para comunicarse con el exterior. Pero muchos resisten, luchan por conservar sus tradiciones. Organizaciones internacionales les ayudan a defender sus derechos, pero el camino sigue siendo incierto. Los Hadzabe no piden mucho. Solo quieren seguir viviendo como siempre lo han hecho. Su filosofía es sencilla: tomar solo lo necesario, sin dañar el equilibrio natural. En un mundo donde el consumo a veces se vuelve desmedido, su ejemplo inspira admiración. Su idioma es otro tesoro. No está relacionado con ninguna lengua conocida de Tanzania y se caracteriza por sonidos de chasquido, similares a los del idioma de los bosquimanos del sur de África. Los lingüistas consideran que esta lengua representa una de las formas más antiguas de comunicación humana. También tienen una música única, creada en el momento. Cantan lo que sienten, acompañándose con palmas, percusiones de madera o bambú. La música es emoción, historia y celebración. A veces, toda la comunidad baila bajo las estrellas, honrando a sus ancestros y agradeciendo a la naturaleza. A pesar de las dificultades, los Hadzabe son personas alegres. Sus rostros están llenos de sonrisas, se mueven con ligereza, viven el presente. No se preocupan por el mañana ni se aferran al pasado. Su serenidad refleja una vida sin exceso ni ansiedad. La solidaridad reina en su sociedad. Todo se comparte: comida, herramientas, ropa. Nadie queda solo. Incluso en tiempos difíciles, se apoyan mutuamente. Esta unidad es una de sus mayores fortalezas. Si alguna vez visitas Tanzania, puede que tengas la suerte de conocer a miembros de esta tribu. Muchos viajeros afirman que esta experiencia cambió su manera de ver el mundo. Aprendieron a valorar lo simple, a escuchar la naturaleza y a sentirse parte de algo más grande. Los Hadzabe no son solo una curiosidad antropológica, son una leyenda viva, un espejo en el que podemos ver el origen de nuestra humanidad. Una prueba de que es posible vivir en paz con el entorno, sin destruirlo. Su historia merece ser contada, su voz debe ser escuchada. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. ¿Ya conocías a los Hadzabe? ¿Te gustaría algún día visitar sus tierras? Hasta la próxima, amigos. Zimbabue es un país con una historia y una cultura únicas, situado en el corazón de África Austral. No tiene salida al mar, lo que determina en gran medida su especificidad económica y cultural, pero debido a su situación geográfica, Zimbabue siempre ha sido un importante centro comercial y cultural de la región. El territorio del país moderno albergó una de las civilizaciones más poderosas de África, el Imperio Monomotapa, que existió entre los siglos C y XVII. Abarcaba un vasto territorio que incluía partes del actual Zimbabue, Mozambique y otros países vecinos. Su capital, la gran ciudad de Zimbabue, albergaba el famoso complejo conocido como Gran Zimbabue, un monumento arquitectónico que constituye uno de los testimonios más significativos de la civilización africana anterior a la llegada de los europeos. Estas majestuosas ruinas, construidas sin utilizar cemento, siguen siendo un importante símbolo del patrimonio cultural del país. El periodo de colonización de Zimbabue, una antigua colonia británica llamada Rodesia del Sur, tuvo un enorme impacto en su desarrollo y estructura social. En 1980, el país obtuvo la independencia, convirtiéndose en la República de Zimbabue, con Robert Mugabe como primer presidente. Sin embargo, décadas después, el país se enfrentó a graves problemas económicos, especialmente en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. La inflación en el país alcanzó niveles catastróficos y el gobierno se vio obligado a abandonar el uso de la moneda nacional. En 2009, el dólar zimbabuense se depreció hasta el punto de que las denominaciones alcanzaron cientos de billones de dólares locales y los precios de productos y servicios subieron varias veces en un solo día.
Como consecuencia, el gobierno decidió cambiar al dólar estadounidense como moneda principal, lo que estabilizó la economía, aunque no resolvió muchos problemas internos. El Zimbabue moderno se enfrenta a una serie de retos económicos y sociales. Los niveles de pobreza son elevados, con casi el 80% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza, y el desempleo en el país se mantiene en niveles catastróficos, con solo alrededor del 20% de la población sana empleada. En el contexto de la crisis económica y la falta de recursos e inversiones, el gobierno y la población se enfrentan a la dificultad de proporcionar el nivel de vida necesario y una atención sanitaria de calidad. Hay una grave escasez de personal médico y el acceso a los tratamientos es limitado, lo que se traduce en altas tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente a causa del VIH, SIDA y otras enfermedades infecciosas. Por un lado, Zimbabue se enfrenta a graves dificultades económicas, pero por otro, el país posee una enorme riqueza natural. Zimbabue alberga algunos de los paisajes naturales más espectaculares de África. Su territorio abunda en parques nacionales, reservas naturales, masas de agua y ecosistemas únicos. Uno de los parajes naturales más famosos son las Cataratas Victoria, situadas en el río Zambeze y consideradas una de las cascadas más majestuosas del mundo. Tiene más de 100 metros de altura y casi 2 kilómetros de ancho, lo que la convierte en un espectáculo impresionante que atrae a turistas de todo el mundo. La catarata es también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y atrae no solo a viajeros, sino también a científicos que estudian su ecosistema. El río Zambeze, donde se encuentran las Cataratas Victoria, es una parte importante del ecosistema de Zimbabue. Es uno de los mayores ríos de África, atraviesa varios países y proporciona recursos vitales a millones de personas, además de sustentar una fauna diversa. El Zambeze no solo es fuente de agua potable y alimentos para la población local, sino también una importante arteria para la agricultura y la energía hidroeléctrica, ya que en sus orillas hay centrales hidroeléctricas. El lago Kariba, la mayor masa de agua artificial del país, también está situado en el río Zambeze y es una importante atracción para turistas y lugareños. Sus orillas atraen a viajeros deseosos de disfrutar de la naturaleza y los deportes acuáticos, así como de la pesca. Zimbabue tiene un gran potencial para la conservación de su flora y fauna, y gran parte de su territorio incluye reservas naturales y parques nacionales. Por ejemplo, el Parque de Hwange, situado en el sur del país, cerca de las Cataratas Victoria, es el mayor parque natural de Zimbabue y alberga muchas especies de animales, como leones, elefantes, antílopes, búfalos y jirafas. El parque es también un destino importante para los observadores de aves, ya que aquí se pueden encontrar más de 100 especies. El Parque de Masai o Atuña, situado junto a las Cataratas Victoria, es famoso por estar libre de depredadores, lo que permite a los animales campar a sus anchas cerca de la gente. Zimbabue es también un lugar importante para la conservación de especies animales raras. El país alberga la mitad de los rinocerontes negros que quedan en el mundo, lo que lo convierte en un actor importante en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, los problemas de la caza furtiva, el cambio climático y la pérdida de hábitat suponen una grave amenaza para el ecosistema del país, lo que exige una mayor conservación. Zimbabue no es solo un país de riqueza natural, sino también un país con un rico patrimonio cultural. Los lugareños conservan muchas tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación. En los trajes tradicionales de la población local se pueden ver faldas, sombreros, joyas de cuentas y otros elementos que reflejan la conexión con el patrimonio cultural. Especialmente interesante es la estructura social, que tiene sus propias peculiaridades. Por ejemplo, para los hombres de Zimbabue, tener una gran barriga se considera un símbolo de éxito y riqueza, ya que se percibe como un signo de poder alimentar a la familia en tiempos difíciles. Esta percepción está vinculada a tradiciones históricas en las que la plenitud física se asociaba a la riqueza y la abundancia. Otra parte importante de la cultura es la cocina, en la que la sadza, una papilla tradicional de maíz, desempeña un papel crucial. En Zimbabue también ha habido muchos problemas sociales relacionados con los roles de género,
sobre todo en las últimas décadas, cuando las mujeres han ido asumiendo cada vez más el liderazgo en la vida familiar y el activismo social. La escasez de hombres en el país debido a los problemas económicos, la emigración y los efectos de la guerra ha hecho que las mujeres asuman cada vez más funciones de liderazgo y se conviertan en figuras importantes de la sociedad. Esto lleva a la necesidad de revisar los roles y valores tradicionales de género, lo que constituye una parte importante del progreso social y societario del país. A pesar de todos los retos que atraviesa Zimbabue, sigue siendo un país con un enorme potencial y riquezas naturales que pueden ser la base de su futura recuperación y prosperidad. El pueblo de Zimbabue, a pesar de las dificultades económicas, conserva su orgullo por la cultura, las tradiciones y los recursos naturales que valora y protege activamente. Zimbabue sigue estando en la encrucijada de muchas corrientes culturales y medioambientales importantes, además de enfrentarse a los retos de la globalización, lo que hace de su desarrollo un proceso aún más complejo y con múltiples capas. El país ocupa un lugar importante en la política regional de Sudáfrica, pero sus dificultades económicas tienen un fuerte impacto en sus relaciones internacionales. En particular, las sanciones internacionales impuestas al gobierno del país en la década de 2000 en respuesta a las acciones relacionadas con la reforma agraria y los abusos de los derechos humanos complican la situación. A pesar de ello, Zimbabue sigue buscando formas de estabilizar su economía y reconstruir sus relaciones con los países vecinos y las organizaciones internacionales. La educación en Zimbabue siempre se ha considerado un elemento importante del desarrollo y el país se enorgullece de su elevada tasa de alfabetización, una de las más altas de África. Sin embargo, a pesar del éxito de la educación, muchos jóvenes tienen dificultades para encontrar empleo. Además, la inestabilidad financiera y la elevada inflación dificultan el acceso a servicios educativos de calidad, especialmente en las zonas rurales. Las escuelas y universidades públicas carecen de fondos suficientes, lo que limita las oportunidades de impartir una enseñanza y una investigación eficaces. Los jóvenes de Zimbabue se enfrentan a un reto particular. Un gran número de licenciados no encuentran trabajo, lo que provoca altos niveles de emigración, especialmente entre los profesionales cualificados que se marchan en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo en los países vecinos, Europa y Norteamérica. Esto crea un problema de fuga de cerebros, que puede obstaculizar el desarrollo del país a largo plazo. No obstante, muchos jóvenes permanecen en el país, con la esperanza de que se recupere y mejore. Una de las áreas más importantes que hay que mejorar es la agricultura, que fue la columna vertebral de la economía de Zimbabue hasta principios del siglo XX. El país cuenta con vastas tierras agrícolas aptas para diversos cultivos, como tabaco, maíz, té y fruta. Sin embargo, la reforma agraria, que comenzó a principios de la década de 2000 con una redistribución masiva de tierras, provocó una grave crisis económica y un descenso de la producción agrícola. Muchos agricultores, sobre todo blancos, se vieron obligados a abandonar el país, y los nuevos propietarios de tierras a menudo carecían de la experiencia y los medios para cultivar eficazmente. Como consecuencia, Zimbabue se enfrentó a un fuerte descenso de la producción, escasez de alimentos y subida de precios. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno ha tomado medidas para revitalizar la agricultura atrayendo inversiones en la agroindustria y mejorando la tecnología. Los programas de ayuda a los agricultores locales, que incluyen créditos, apoyo a las pequeñas explotaciones y mejoras de las infraestructuras, tienen potencial para revitalizar el sector. Es importante señalar que el país cuenta con importantes recursos naturales como oro, platino, diamantes y otros minerales. Zimbabue es uno de los mayores productores de platino del mundo y sus yacimientos de oro atraen a los inversores. Sin embargo, la explotación de estos recursos también está plagada de problemas medioambientales y métodos mineros controvertidos, lo que ha causado inquietud entre los ecologistas y las comunidades locales. El turismo es otra industria importante que tiene un gran potencial de crecimiento. Miles de turistas acuden cada año a Zimbabue para contemplar maravillas naturales como las cataratas Victoria, parques nacionales, monumentos naturales únicos y fauna salvaje. El país está desarrollando activamente su infraestructura turística, ofreciendo safaris, visitas a reservas naturales y recorridos culturales.
Sin embargo, el desarrollo turístico se enfrenta a problemas de seguridad, inestabilidad política y dificultades económicas que pueden desanimar a los inversores y turistas extranjeros. La situación social del país también sigue siendo difícil. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar las condiciones de vida, el índice de pobreza sigue siendo alto, sobre todo en las zonas rurales. Esto provoca la emigración a las ciudades, donde la gente intenta encontrar trabajo y mejores condiciones de vida. La capital del país, Harare, se está viendo inundada de emigrantes, lo que crea problemas adicionales para infraestructuras y servicios como el agua, la sanidad y la educación. La igualdad de género y los derechos de la mujer han recibido especial atención en Zimbabue. En las últimas décadas, las mujeres han empezado a desempeñar un papel más activo en la vida económica del país, participando en diversas esferas, como la política y los negocios. Cabe destacar que Zimbabue fue uno de los primeros países de África en elegir a una mujer como vicepresidenta. Las mujeres están emergiendo como líderes en las familias y los movimientos sociales, a pesar de los roles tradicionales que en el pasado limitaban su participación en la vida económica y política. No obstante, la violencia contra las mujeres, los estereotipos de género y la discriminación siguen siendo problemas. Zimbabue es un país en busca de recuperación y prosperidad, que se enfrenta a numerosos retos, desde políticos y económicos hasta sociales y medioambientales. Sin embargo, a pesar de las dificultades, su rica historia, cultura y patrimonio natural, así como la resistencia y el duro trabajo de su pueblo, son la base de la esperanza en un futuro mejor. Zimbabue sigue avanzando, superando obstáculos y luchando por la estabilidad y la prosperidad. Zimbabue, a pesar de todos los retos, sigue mostrando una notable capacidad de resistencia y compromiso con el progreso. El país ha sido testigo de varios avances positivos en los últimos años, incluso en la esfera política. Las reformas de la gobernanza, la lucha contra la corrupción y las medidas para mejorar el clima de inversión permiten albergar esperanzas de estabilización económica. Se están produciendo cambios fundamentales en lo que respecta a la reforma agraria, en la que el Estado está tomando medidas para restablecer la propiedad, implicando a los propietarios privados de tierras y proporcionándoles garantías jurídicas. Esto podría conducir a un aumento de la producción rural y a la estabilización del mercado alimentario. Se han realizado esfuerzos considerables para el desarrollo de infraestructuras, como la construcción de carreteras, el desarrollo del sector energético y la mejora del suministro de agua. En el sector energético, el país está tomando medidas para aumentar la utilización de fuentes de energía renovables, incluidos los recursos solares e hidroeléctricos. El potencial natural de energía hidroeléctrica de Zimbabue es enorme, y la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en el río Zambeze y otras masas de agua es esencial para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país. Cabe destacar que el gobierno busca activamente formas de revitalizar la agricultura. En los últimos años ha crecido el interés por la agricultura ecológica y las prácticas agrícolas sostenibles. El país está desarrollando activamente proyectos agrícolas que pretenden ayudar a los pequeños agricultores, especialmente en áreas como la agricultura ecológica. La agroindustria orientada a la exportación está empezando a recuperarse, lo que podría repercutir positivamente en la economía y la seguridad alimentaria. Una parte importante de la política social de Zimbabue se centra en el desarrollo de la educación y la sanidad. A pesar de las dificultades económicas, el gobierno se ha esforzado por mejorar el sistema educativo y la tasa de alfabetización. Se siguen construyendo escuelas en las zonas rurales y se están estableciendo programas educativos para ayudar a combatir los altos niveles de desempleo juvenil. Las inversiones en la modernización de las instalaciones educativas y la mejora de la calidad de la enseñanza pueden desempeñar un papel importante en la preparación de la mano de obra para el futuro del país. La sanidad sigue siendo uno de los ámbitos más problemáticos, pero en los últimos años han aumentado los programas de ayuda internacional destinados a combatir el VIH, SIDA, la malaria y otras enfermedades que suponen una amenaza para la salud pública. Los esfuerzos por mejorar el saneamiento, el acceso a los medicamentos y ampliar los programas de vacunación son fundamentales para combatir la propagación de enfermedades infecciosas.
Uno de los mayores logros de Zimbabue es su papel en el movimiento ecologista internacional. El país sigue trabajando para conservar sus recursos naturales, incluidos los bosques, la fauna y los recursos hídricos. Junto con los esfuerzos para conservar la biodiversidad en parques nacionales como Matoba y Hwange, Zimbabue participa activamente en iniciativas mundiales para combatir el cambio climático. El país ha desarrollado varios programas para reducir las emisiones de carbono y utilizar de forma sostenible los recursos naturales, lo que puede contribuir a crear una economía más sostenible. Zimbabue se esfuerza también por mejorar su reputación en la escena internacional, para lo cual sigue restableciendo relaciones diplomáticas con los países occidentales y las instituciones financieras internacionales. El país desarrolla activamente la cooperación con los estados y regiones vecinos, participando en proyectos transfronterizos de protección medioambiental y estabilización regional. En el terreno cultural, Zimbabue se mantiene fiel a sus tradiciones, respetando la historia y las costumbres. Uno de los elementos emblemáticos de la cultura moderna es la conservación de tradiciones ancestrales como la música, la danza y la artesanía. La música zimbabuense, sobre todo la tradicional, sigue atrayendo la atención nacional e internacional. Instrumentos folclóricos como tambores y marimbas desempeñan un papel importante en la vida cultural del país y sirven de vínculo entre generaciones. El país también desarrolla activamente el arte contemporáneo, el cine y la literatura. Zimbabue cuenta con una rica tradición de escritores que reflejan en sus obras las singulares realidades sociales y culturales del país. Escritores contemporáneos como Tendai Muti y Ndudeu Kosani han atraído al público internacional con sus obras que abordan temas importantes como la justicia social, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Esto hace de Zimbabue un país que, a pesar de todos los retos, sigue avanzando, reconstruyendo su potencial y preservando su cultura y su riqueza natural para las generaciones futuras. El país es un ejemplo de resistencia y lucha por el progreso, incluso frente a la inestabilidad. En el futuro, Zimbabue puede convertirse en un actor importante en la escena africana y mundial si sigue esforzándose por reformar la economía, mejorar la esfera social y preservar su patrimonio natural único. ¿Existen las sirenas? Olvídate de los cuentos de hadas. Hoy te voy a presentar a la auténtica tribu Bayao, que vive en el agua y tiene poderes sobrenaturales. Imagina a gente que pasa la mayor parte de su vida sobre las olas, durmiendo en barcos y buceando a más profundidad que la mayoría de los submarinistas. En este vídeo te lo mostramos, cómo los Bayao aprenden a aguantar la respiración durante unos minutos y descienden hasta 40 metros sin ninguna técnica, rituales marinos únicos y conexión con los espíritus del océano,
a los que se atribuyen poderes curativos, rituales increíbles de nacimiento y envío al más allá, justo bajo el agua. También aprenderemos cómo la modernidad cambia su modo de vida y qué secretos han conseguido guardar durante siglos. Quédate hasta el final para ver el ritual más misterioso en el que una tribu entra en contacto con criaturas marinas en lo más profundo. Definitivamente no querrás perdértelo. La tribu Bayao, o nómadas del mar, remonta su historia a los primeros emigrantes sefardíes, o quizá incluso a los austronesios prehistóricos que exploraron Oceanía. Se asentaron en las costas de Filipinas, Malasia Oriental, Borneo y el mar de China Meridional. Sus tradicionales aldeas barco son comunidades compactas de hasta 100 familias cuyas casas descansan enteramente sobre el agua. El armazón principal es de madera ligera de mangle, el entablado es de bambú y los tejadillos superiores, de hojas de palmera. La familia Bayao no es solo refugio y comida, es un organismo único. Los hombres recogen pescado, gambas y sepias, mientras las mujeres secan las capturas y tejen las redes. Los niños aprenden sobre el océano a partir de los 3 años. Primero juegan cerca de la orilla, luego en aguas poco profundas, después aprenden a bucear. A los 4 años, la mayoría puede aguantar la respiración durante medio minuto, y a los 10 pueden sumergirse 10 metros. Su lengua es heterogénea, con inflexiones filipinas, malayas e incluso tagalogas que se escuchan en distintos asentamientos, unidas por una raíz común de términos náuticos. Para los Bayao, el océano no es solo un hábitat, sino un elemento vivo de la mente. Cada flujo y reflujo es un mensaje de los espíritus, cada mar en calma y embravecido un recordatorio del ciclo cambiante de la vida. Por esta razón, tienen poco concepto de la tierra como hogar permanente. Incluso cuando las familias se asientan en aldeas costeras, el tejado de su choza de vecindad se sostiene sobre las cubiertas de viejos barcos. Para ellos, la tierra es solo una plataforma temporal para esperar a que pase la estación de los monzones o llevar a sus hijos al hospital. La estructura social de los Bayao se basa en ancianos con conocimientos sagrados sobre las corrientes y las mareas. Cada comunidad cuenta con 3 guardianes del viento principales. El primero se encarga de la seguridad de las embarcaciones, el segundo del enlace con los espíritus del mar y el tercero de los rituales de pesca. Este sistema permite no perderse. Hasta el pescador más joven sabe a quién recurrir si una tormenta le sorprende en alta mar. Uno de los milagros humanos más sorprendentes es la capacidad de los Bayao para bucear sin escafandra hasta 40 o incluso 50 metros. El principal secreto es el bazo, que ha aumentado de tamaño y funciona como depósito natural de sangre. Al bucear, se encoge, liberando oxígeno extra en los vasos sanguíneos, lo que permite al corazón latir con menos frecuencia y ahorrar energía. Otro fenómeno es el nervio vago. Los portadores de este gen de resistencia tienen un reflejo de ralentización de la frecuencia cardíaca a 20 o 30 latidos por minuto cuando bucean. Esto es similar a un estado zen hidrocardíaco, cuando el cuerpo cambia al modo de funcionamiento subacuático. Los mayores enseñan a los niños desde los 6 años. Primero ejercicios de meditación y respiración en el barco, luego un dominio gradual de la profundidad, de 2 a 10 metros, de 10 a 20, hasta alcanzar el límite del cuerpo. Este entrenamiento único incluye el ajaban, contemplación marina, inmersión de 5 a 10 metros para observar los arrecifes de coral mientras el buceador permanece de pie en el fondo, apoyado en salientes de piedra. Esto fortalece el aparato vestibular y familiariza a la persona con el mundo submarino, enseñándole a leer sus señales, por dónde discurren las aguas poco profundas, dónde se reúnen los bancos de peces, qué cavidades son seguras y cuáles pueden esconder una fuerte corriente que se aproxima. Los Bayao dan a la apnea más usos prácticos que los deportistas profesionales. Además de peces, recogen hierbas marinas para medicinas, conchas de trepang y coral para joyería. En lugar de bombonas y botellas, utilizan su conocimiento de la profundidad y la capacidad de sentir el agua con todo el cuerpo. Antes de cada salida de pesca importante, los Bayao celebran una ceremonia llamada Suara Laut, la voz del mar. Al amanecer, varios hombres y mujeres salen en barcas, llevando platos de arroz y leche de coco decorados con conchas talladas. Entonan cánticos en su lengua ancestral, invocando a los espíritus del viento,
las olas y las criaturas marinas. Un lugar especial lo ocupa el himno del amanecer, un verso medio olvidado que llama al mar la madre de las aguas y a los peces sus vástagos. Cuando terminan los cánticos, se procede a la alimentación. Se mezcla arroz con leche y se espolvorea por encima con especias como canela, jengibre molido y semillas de plátano molidas. La mezcla se arroja al agua alrededor de la barca para que los espíritus acepten el regalo y aseguren la buena suerte. A continuación, los ancianos lanzan al agua placas talladas con símbolos del sol y la luna para abrir las puertas entre el mundo de los vivos y el de los guardianes submarinos. Un ritual aún más arriesgado es la danza del tiburón. Varios bañistas se lanzan al agua sin máscaras ni aletas, y los tiburones nodriza, acostumbrados a los humanos desde hace siglos, los esquivan. Según testigos presenciales, los movimientos lentos y la respiración especial de los nadadores atraen a los depredadores en una danza de confianza. Los tiburones no muestran agresividad, sino que dan vueltas alrededor de los invitados. Esto no es solo exótico, es un símbolo de unidad total entre el hombre y el mar, cuando tu miedo desaparece, disolviéndose en el abrazo salado del abismo azul. Para los Bayau, el agua tiene una doble memoria. Recuerda las emociones y las intenciones de una persona. Se cree que el rocío de la mañana, arrastrado por los vientos costeros, se satura con los primeros rayos del sol y adquiere poder vivificador. Se recoge en barcas especiales al amanecer y se utiliza para curar el cuerpo y la mente. El curandero Bayau sumerge una embarcación con rocío en las profundidades del mar durante varias horas, recitando insistentemente conjuros en un dialecto ancestral. Después de esta carga, el agua se convierte en un monumento de energía que contiene las huellas de las emociones, votos y oraciones de una generación pasada. El ritual principal del curandero es la memoria de las olas. Se realiza en una cala tranquila donde el agua es clara y los arrecifes de coral reflejan la luz del sol. El curandero y el paciente se sumergen hasta la cintura, con el rostro envuelto en una bruma de incienso que flota sobre el agua. El curandero vierte lentamente una gota de rocío cargado en la frente, el pecho y la base del cuello, y luego hace unos movimientos circulares con las manos, como si dibujara un esquema de salud en un espacio invisible. Se cree que tras la sesión, los antiguos dolores del cuerpo se disuelven y el alma se vuelve más ligera, lo que permite a la persona sentir el océano y sus flujos interiores más profundamente. Un elemento importante de las creencias es el espejo de agua, una taza especial hecha de caparazón de tortuga donde se recoge el agua de lluvia durante los monzones. Cuenta la leyenda que si uno se mira en este espejo durante la luna llena, puede ver el rostro de su antepasado que vive en las profundidades, quien le dará consejos o le advertirá de una tormenta inminente. Gracias a estas prácticas, los Bayau están convencidos de que el agua no es solo un elemento, sino un guardián de la memoria y un mediador entre mundos. Para los Bayau, todo el ciclo vital humano está inextricablemente ligado al agua. El nacimiento, la edad adulta, la muerte. Todo ocurre bajo su amparo. Cuando la futura madre aparece en la barca, los ancianos preparan especialmente un rincón de la marea baja, un pequeño compartimento donde el agua retrocede lentamente con la marea alta y regresa de nuevo con la marea baja. Este espacio se considera el útero de agua, símbolo de la conexión del bebé con el océano incluso antes de la primera bocanada de aire. En los días previos al parto, se protege a la embarazada del ruido y los movimientos bruscos del barco. Una comadrona mayor le teje un cinturón de algas, bendecido con bruma de sal, humo que sale del carbón y la sal humeantes, que se desarrolla en una pequeña cocina en el barco. Durante el parto, la madre sostiene una figura de madera con forma de pez, símbolo de abundancia. Tras el nacimiento, la comadrona sumerge al bebé durante unos segundos en agua salada caliente para que aprenda el sabor del océano y adquiera estabilidad interior. Los Bayau muertos también son llevados al mundo del agua. En la orilla, bajo un dosel de hojas de palmera, se prepara una ligera cesta de mimbre decorada con flores de mangle. El cuerpo del difunto se coloca en esta cesta, se baja a una laguna poco profunda y se deja durante un par de horas. Así, el agua espiritualizada lleva a la persona al mundo de las profundidades espirituales. El agua sella la despedida. Las olas arrastran la cesta hasta los arrecifes, donde la espera un refugio marino,
y la familia deja ofrendas de conchas y tintes comestibles en la orilla para que el alma del viajero no se pierda. A pesar de sus miles de años de historia, los Vallao se enfrentan a retos globales: la contaminación de los mares por plásticos, la destrucción de los manglares y la pesca intensiva por parte de grandes empresas. Muchos jóvenes residentes se trasladan a las ciudades, buscan trabajo en tierra firme y olvidan poco a poco los rituales ancestrales. Las aldeas náuticas se están reduciendo. Donde antes había decenas de casas, ahora están vacías las aceras de las carreteras costeras y los embarcaderos de hormigón. Pero entre los propios Vallao está creciendo un movimiento de preservación cultural. Organizaciones nacionales e internacionales ayudan a construir escuelas flotantes donde los niños aprenden no solo matemáticas e inglés, sino también antiguas canciones marinas, rituales y técnicas de apnea. Los científicos investigan la fisiología del buceo de los Vallao para demostrar el valor de sus habilidades y conseguir apoyo para los programas medioambientales. El ecoturismo proporciona a las comunidades ingresos adicionales. Se lleva a los turistas a una danza del tiburón y se les enseñan técnicas sencillas de respiración asistida. Son frecuentes los festivales Memoria del Agua, en los que los Vallao presentan sus rituales, exhiben artesanía de coral y conchas y organizan talleres de tejido de redes. Los ancianos locales hablan en conferencias sobre lenguas antiguas y prácticas espirituales. Gracias a estos esfuerzos, las tradiciones toman un segundo aire y sus portadores obtienen apoyo y reconocimiento en la comunidad mundial. Si te ha gustado sumergirte en el mundo submarino con la tribu Vallao, suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos sobre los misterios de nuestro planeta. Danos un like si te han impresionado sus habilidades, y escribe en los comentarios qué ritual te ha parecido el más asombroso. Nos vemos en el próximo vídeo. Juntos abriremos nuevos horizontes y mantendremos antiguas tradiciones. Groenlandia. La mera palabra evoca imágenes de nieve interminable, icebergs imponentes y un silencio infinito. Esta isla está considerada la más grande del planeta, pero la mayor parte de su superficie está cubierta por una gruesa capa de hielo. A primera vista, parece que aquí no puede haber vida, pero eso es solo una ilusión. En este duro confín del mundo, la gente vive, cría hijos, trabaja, se divierte y se entristece, como en cualquier otro lugar de la Tierra. Sus vidas son especiales, y hoy vamos a ir allí para ver exactamente cómo se vive en una isla de hielo. La primera vez que entras en Groenlandia, te envuelve una sensación de inmensidad. El hielo está por todas partes, cubre las costas, se extiende por las montañas y se adentra en el interior. Esta isla está hecha de hielo y nieve, incluso en verano, cuando en los países más cálidos la gente se pasea con vestidos ligeros y camisetas, aquí la temperatura rara vez supera los 20 grados centígrados. La mayor parte de Groenlandia está cubierta por una capa de hielo. Su espesor supera en algunos lugares los 3 kilómetros. Bajo esta armadura helada se esconden antiguas montañas, valles y ríos que hace millones de años vieron un planeta completamente distinto. La vida se concentra en una estrecha franja costera. Aquí, entre las rocas y los glaciares, se extienden pequeños asentamientos. El mayor de ellos es Nuuk, la capital de Groenlandia. Nuuk es una ciudad con un carácter sorprendente. Por un lado, hay edificios modernos, centros administrativos, tiendas e incluso algunos restaurantes. Por otro, Nuuk conserva el espíritu de la cultura tradicional. Casas de colores, calles estrechas y barcos pesqueros en la orilla. Los groenlandeses son un pueblo fascinante. Los indígenas, los inuit, han aprendido a sobrevivir en el frío perpetuo durante siglos. Su cultura es la de cazadores y pescadores, gente acostumbrada a respetar la naturaleza y encontrar formas de coexistir con ella. Aunque la tecnología moderna no ha llegado hasta aquí hasta hace poco, muchos habitantes siguen adhiriéndose a formas de vida tradicionales. La pesca es la columna vertebral de la economía. Incluso hoy, en la era de Internet y la alta tecnología, la pesca sigue siendo la actividad más importante para la mayoría de los residentes. Aquí se capturan fletán, bacalao, gambas y cangrejos de mar. Cada captura no es solo comida en la mesa, sino también una fuente de ingresos. Sin embargo, pescar en Groenlandia no es solo lanzar una caña al agua. Aquí es todo un arte. En las frías aguas de los mares costeros hay que utilizar embarcaciones especiales equipadas para trabajar entre el hielo. A veces, los pescadores pasan varios días en el mar, durmiendo en los barcos.
Además de la pesca, la caza sigue siendo una parte importante de la vida. Sí, los tiempos han cambiado y hace tiempo que la caza está regulada por leyes estrictas para preservar las poblaciones animales. Sin embargo, para muchas familias, capturar una foca o un reno sigue siendo una tradición, una parte del modo de vida. La alimentación en Groenlandia es sencilla pero nutritiva. La dieta se basa en marisco, carne de mamíferos marinos, venado y bayas. Recientemente se han importado a la isla más frutas y verduras de Dinamarca y Canadá, pero los productos frescos siguen siendo un lujo. Los lugareños respetan la comida sencilla: sopa de bacalao, pescado ahumado y filetes de oveja. El café de Groenlandia merece una atención especial. No es solo una bebida, es todo un ritual. El café de Groenlandia es una mezcla de café fuerte, whisky, licor y, a veces, azúcar. Esta bebida se sirve a los invitados en las fiestas, y para muchos es un símbolo de hospitalidad. Y las fiestas de Groenlandia son extensas. Una de las favoritas es el Día Nacional del Traje. Ese día, los habitantes visten trajes tradicionales decorados con intrincados bordados y abalorios. Cada traje es toda una historia familiar, cada detalle tiene su propio significado. Ese día se celebran canciones, bailes y fiestas populares groenlandesas. La noche polar y el día polar son momentos especiales en la vida de todo groenlandés. En el norte de la isla, el sol no se pone sobre el horizonte durante varios meses en verano y no aparece sobre el horizonte durante varios meses en invierno. Estos periodos afectan mucho al estado psicológico de la gente. Durante la noche polar la vida se detiene. La gente pasa más tiempo en casa, haciendo manualidades, leyendo, en reuniones familiares. Y cuando llega el día polar, la vida explota de colores. La gente sale a la calle, hace picnics, juega al fútbol, pasea en barca. La naturaleza de Groenlandia impacta por su belleza agreste. Enormes fiordos helados, glaciares que retumban, majestuosos icebergs, misteriosas auroras boreales. Todo esto forma parte de la vida cotidiana. A veces se puede ver a lo lejos un oso polar vagando lentamente entre los glaciares. O cómo las blancas gaviotas se elevan en el cielo, volando de un acantilado a otro. Pero la vida en la isla no siempre es romántica. Las tormentas de nieve son habituales aquí y pueden durar días. Durante ellas, la visibilidad es casi nula, y el único lugar seguro es el hogar. Las escuelas cierran, las calles se vacían e incluso los pescadores se quedan en el puerto. Sin embargo, los groenlandeses están acostumbrados a estas pruebas. Saben construir casas que resistan las ráfagas de viento y las gruesas capas de nieve. Sus ventanas son más pequeñas de lo habitual para que no pierdan calor, y sus tejados están especialmente diseñados para que la nieve no se acumule y presione sobre ellos. Los niños de Groenlandia asisten a escuelas donde se imparte tanto educación local como general. La educación se imparte en groenlandés y danés. Los escolares de aquí son como los de otros países. Les gusta jugar, gastar bromas y soñar con el futuro. Pero la naturaleza ocupa un lugar especial en sus vidas. Desde pequeños aprenden a respetar el hielo, el mar y los animales. En los últimos años, el turismo se ha desarrollado activamente en Groenlandia. Cada vez más gente de todo el mundo viene aquí a ver la naturaleza virgen, a montar en trineos tirados por perros, a escalar las plataformas de hielo o simplemente a sentarse en silencio entre la nieve infinita. El turismo trae nuevas oportunidades, pero también nuevos retos. Hay que preservar el frágil ecosistema de la isla. Los groenlandeses son muy respetuosos con su tierra. Son conscientes de que su cultura, su modo de vida y su futuro dependen de la conservación de la naturaleza. Aquí no encontrará basura en las calles. Tratan cada iceberg con respeto, como si fuera un ser vivo. Groenlandia está cambiando. Cada vez son más los jóvenes que se van a estudiar al extranjero, surgen nuevas tecnologías e Internet conecta incluso las aldeas más remotas con el mundo exterior. Pero al mismo tiempo, los groenlandeses intentan preservar su identidad, sus tradiciones y el espíritu de sus antepasados. Siguen cantando canciones en su antigua lengua, contando leyendas sobre espíritus marinos y cazadores, y organizando café mix, amistosas fiestas del té en las que se discute de todo, desde el tiempo hasta política, tomando una taza de café. A vista de pájaro, Groenlandia parece un mundo de hielo, frío y sin vida. Pero mire más de cerca y verá la cálida luz que arde en cada casa, la asombrosa fuerza y ternura de cada persona por su patria. Groenlandia es una isla de gente que ha aprendido a formar parte de la naturaleza, no a ser sus enemigos.
Una isla donde la vida fluye lenta pero profundamente. Una isla que te enseña a apreciar la calidez, la luz y las alegrías sencillas. Una isla que permanece en el corazón para siempre. Cuando llega la primavera, Groenlandia parece cobrar vida tras un largo sueño. Las acumulaciones de nieve comienzan a asentarse lentamente, revelando musgos, arbustos enanos y las primeras flores tímidas. Aparecen las mariposas, las aves migratorias sobrevuelan los ríos. Los lugareños dicen que la primavera llega aquí no por el calendario, sino por la sensación en el aire. En un momento dado, de pie en la orilla de una fría bahía, se percibe de repente un ligero olor a tierra mojada y uno se da cuenta de que el invierno se ha retirado. La primavera es una época de esperanza. Los pescadores preparan sus barcos para la navegación, los ganaderos de ovejas del sur de la isla sueltan sus primeros corderos a pastar. Aunque la agricultura en Groenlandia está limitada por el clima, todavía se cultivan patatas, nabos y coles en el extremo sur de la isla, cerca de la ciudad de Qaqortoq. En verano, la vida bulle. El agua de los ríos se llena de nieve derretida y los pueblos costeros se llenan de turistas. Vienen a ver el hielo azul de los fiordos, a oír el crepitar de los icebergs, a disfrutar del sol polar que nunca se pone bajo el horizonte. Aquí, bajo el cielo infinito, la gente organiza festivales, conciertos de música y ferias de artesanía. La artesanía ocupa un lugar especial en la cultura groenlandesa. A partir de hueso de ballena, hueso, piedra y cuero, los maestros crean productos asombrosos, amuletos, joyas, figuras en miniatura. La talla del hueso se transmite de generación en generación, y en cada producto vive una historia, sobre el mar, los animales, los antepasados. En otoño, la naturaleza de Groenlandia se tiñe de colores increíbles. Musgos y arbustos estallan en tonos rojos y naranjas. El aire huele a frío inminente. Es el momento de recoger bayas y preparar las provisiones para el invierno. Las mujeres hacen mermelada de bodunica, preparan carne y secan pescado. El otoño es también una época en la que mucha gente se va de acampada. La caza de renos y la recolección de bayas se convierten no solo en una necesidad práctica, sino también en una forma de pasar tiempo con la familia, en la naturaleza, lejos del ajetreo. El invierno en Groenlandia llega rápido y con fuerza. En cuestión de semanas, la tierra vuelve a cubrirse con una gruesa capa de nieve, los ríos se congelan y los glaciares parecen acercarse aún más y hacerse más inmensos. Las largas noches se convierten en un tiempo para la socialización, la creatividad y la reflexión. En muchos hogares se celebran café mix, reuniones informales con amigos y vecinos. La gente se reúne alrededor de una gran mesa, toma café, comparte historias y bromea. En Groenlandia se valora especialmente contar historias. Se cree que un buen narrador puede calentar el alma mejor que cualquier fuego. Es en invierno cuando el amor de los groenlandeses por la música se hace más evidente. Tanto las canciones tradicionales en lengua groenlandesa como los géneros modernos son populares en la isla. Los músicos jóvenes suelen mezclar motivos antiguos con música rock o pop, creando un sonido único. Los bailes tradicionales de Groenlandia también tienen un significado especial. Un antiguo tipo de danza consiste en imitar los movimientos de animales, osos polares, focas, renos. Estas danzas no son solo un entretenimiento, sino una forma de transmitir conocimientos sobre el comportamiento, los hábitos y las rutinas de los animales. La vida espiritual de los groenlandeses también está profundamente ligada a la naturaleza. Aquí aún se conservan elementos de las creencias chamánicas. El respeto por los espíritus del mar, la tierra y el cielo se percibe en los rituales, en las viejas leyendas y en la vida cotidiana. Incluso los habitantes modernos creen que el hombre debe tratar a la naturaleza con reverencia, pues de lo contrario puede volverse contra él. La educación en Groenlandia es de alto nivel. En las escuelas se presta mucha atención no solo a las matemáticas y los idiomas, sino también al conocimiento de la cultura, la ecología y la historia local. Hay una universidad en Nuuk, donde se forman los futuros profesores, ecologistas y abogados. Cada vez más jóvenes groenlandeses reciben educación en el extranjero y luego regresan a casa para desarrollar su región. La medicina en la isla es moderna, aunque en los pueblos remotos se tarda varias horas en helicóptero en llegar a un hospital. Existe un sistema de telemedicina muy desarrollado. Las consultas por videoconferencia permiten obtener ayuda incluso en los lugares más inaccesibles. La red de transportes de Groenlandia es especial. Casi no hay carreteras entre ciudades. Las comunicaciones se realizan en aviones, helicópteros,
barcos y vehículos todoterreno. Volar entre asentamientos es algo habitual para los lugareños. Los aviones pueden volar aquí incluso en tormentas de nieve y niebla densa. Los groenlandeses están acostumbrados a vivir con recursos limitados. Saben ahorrar agua, calefacción y alimentos. Casi todas las casas tienen instalaciones especiales para eliminar los residuos y reciclar el agua. La ecología no es un concepto abstracto, sino parte de la vida cotidiana. Hoy Groenlandia se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la isla se desarrolla activamente. Se construyen nuevos aeropuertos, se modernizan escuelas y hospitales y se desarrollan proyectos energéticos. Por otro, el cambio climático amenaza su modo de vida. Los glaciares se derriten más rápido que en ningún otro momento de la historia. Algunos pueblos ya se han visto obligados a trasladarse debido a la erosión costera. Sin embargo, los groenlandeses están decididos a preservar su hogar. Participan en programas internacionales de protección del medio ambiente, desarrollan el ecoturismo y enseñan a sus hijos a respetar la naturaleza. Una fuerte conexión con la tierra, respeto por las tradiciones, apertura al mundo. Esto es lo que hace especiales a los groenlandeses. Cuando uno se aleja de las rutas turísticas, adentrándose en el corazón de la isla, empieza a sentir la auténtica Groenlandia. Donde los glaciares exhalan su eterno aliento, donde el crujido de la nieve bajo los pies suena en silencio y una aurora boreal arde en el horizonte. Allí, entre hielo y vientos, vive gente que conoce el verdadero valor del calor, la luz y la amistad. Y quizás sea en esta dureza donde reside la verdadera belleza de Groenlandia. Es un lugar donde la vida no solo existe, sino que brilla, como un pequeño fuego que se enciende en medio del eterno invierno. Así es la vida en Groenlandia, en una isla helada. Cuando se habla de Groenlandia, es imposible ignorar sus asombrosos fenómenos naturales. Uno de los espectáculos más espectaculares son las auroras boreales. En las largas noches de invierno, cuando todo el mundo está envuelto en la oscuridad, comienza de repente un mágico espectáculo de luces. Enormes rayas de luz danzan por el cielo, resplandecientes de tonos verdes, morados y rosados. Los lugareños, acostumbrados a estas maravillas, siguen parándose cada vez para admirar este espectáculo sobrenatural. Para los groenlandeses, la aurora boreal no es solo una imagen bonita. En su mitología, estas luces están asociadas a espíritus ancestrales que danzan en los cielos. Hay muchas historias antiguas que cuentan cómo las almas de los muertos transmiten sus mensajes a través de misteriosos destellos en el cielo nocturno. Otra característica única de la naturaleza groenlandesa son los icebergs. Estos gigantes, desprendidos de los glaciares, flotan lentamente en el océano como majestuosos barcos. Sus formas son inusuales y variadas, desde suaves masas redondeadas a afiladas torres rocosas. Algunos icebergs son tan grandes que pueden verse a muchos kilómetros de distancia. Y cada uno de ellos alberga miles de años de historia, antiguas capas de hielo que registran los cambios climáticos de la Tierra. Durante los meses de verano, cuando el sol apenas asoma por el horizonte, Groenlandia es un lugar especial. Todo a su alrededor se inunda de una suave luz dorada. La gente aprovecha al máximo estas preciosas semanas. Construye casas, repara barcos, viaja por la isla, recoge bayas y caza. Los veranos son cortos y cada día vale su peso en oro. En invierno, la vida se ralentiza. Es una época de soledad, reflexión y creatividad. Es en invierno cuando la gente fabrica embarcaciones tradicionales, kayaks, teje redes para pescar, fabrica hermosos productos de cuero y piel. La artesanía se transmite de generación en generación. Todos los jóvenes saben coser una parca de abrigo y todas las chicas decorar botas de piel con abalorios. La cultura groenlandesa es una asombrosa combinación de antigüedad y modernidad. Los jóvenes son activos en Internet, escriben en blogs, hacen películas con sus teléfonos móviles y hablan al mundo de su tierra única. Al mismo tiempo, respetan sus tradiciones e intentan preservar su lengua, sus canciones, sus cuentos y sus costumbres. Un lugar especial en la vida de los groenlandeses es el respeto por los animales. Aquí la caza nunca ha sido un deporte. Siempre ha sido un medio de supervivencia. El pueblo cree que todo animal entregado al hombre exige respeto. Tras la caza, se celebran rituales de agradecimiento y se aprovechan todas las partes del animal cazado. La carne se utiliza para comer, la piel para vestirse y los huesos para fabricar herramientas. La ecología es un tema importante para la población moderna de la isla. El cambio climático es especialmente notable aquí. Los glaciares se derriten más rápido que nunca.
Los ancianos cuentan que hace 20 años las bayas se congelaban por completo en octubre, y ahora los primeros hielos no aparecen hasta diciembre. Por ello, la vida de los animales y las personas está cambiando. Los peces emigran a otras zonas, el hielo marino es cada vez más fino y la caza es cada vez más peligrosa. El gobierno groenlandés y las comunidades locales trabajan activamente para adaptarse a las nuevas condiciones. Se están desarrollando proyectos de energías renovables, se construyen centrales hidroeléctricas y se introducen paneles solares. Todo ello para reducir la dependencia del combustible importado y preservar el medio ambiente. A pesar de todas las dificultades, la gente de aquí no pierde el optimismo. Saben alegrarse de las cosas sencillas: el buen tiempo, una pesca exitosa, nuevos conocidos. En Groenlandia suelen decir: si quieres ser feliz, da gracias por el día de hoy. La vida social de la isla se desarrolla sin prisa pero sin pausa. En Nuuk hay varias escuelas, una universidad, un museo de arte y bibliotecas. Los jóvenes se forman en medicina, ecología, ingeniería. Muchos se marchan a estudiar a Dinamarca, pero son muchos los que regresan para aplicar sus conocimientos en beneficio de su tierra natal. Dato interesante: en Groenlandia no hay ferrocarril. Solo se puede viajar entre ciudades por agua, aire o en motonieve. Esto convierte cada viaje en una aventura especial. El transporte aéreo desempeña un papel vital en la vida de la isla. Los vuelos nacionales se realizan en pequeños aviones y, a veces, en helicópteros. En invierno, los trineos tirados por perros siguen siendo uno de los medios de transporte más populares. Conducir un trineo es todo un arte. Los perros trabajan en equipo, sienten el camino incluso en una tormenta de nieve y ayudan a la gente a llegar a lugares donde no hay caminos. Los perros de Groenlandia son un orgullo especial de la isla. Estos animales fuertes y resistentes llevan siglos acompañando a la gente en las condiciones más difíciles. No solo son un medio de transporte, sino también amigos fieles, capaces de advertir del peligro y mantener el calor en una noche helada. En los últimos años, el arte se ha desarrollado activamente en Groenlandia. Los artistas locales crean pinturas, esculturas y trajes nacionales inspirados en la naturaleza de su tierra natal. La música, que entrelaza antiguos ritmos de tambores y melodías modernas, resuena tanto en el corazón de los lugareños como fuera de la isla. Y quizá este sea el principal secreto de Groenlandia: la capacidad de ver la belleza donde la mayoría de la gente solo ve frío y vacío. Hola amigos, hoy viajaremos a uno de los lugares más misteriosos y asombrosos del planeta, el Reino de Bután. Este minúsculo país, perdido en el Himalaya entre China e India, recibe el nombre de la Tierra de los Dragones y está considerado el país más feliz del mundo. No encontrará las habituales metrópolis, carteles de neón o ajetreo, sino que Bután ofrece una perspectiva completamente distinta de la vida, el desarrollo y la felicidad. En este vídeo aprenderá por qué no hay semáforos en la capital, por qué pintan halos en las casas, cómo se utiliza el cannabis en la agricultura y por qué la felicidad nacional en Bután es más importante que el PIB. Abróchense los cinturones. Nos espera un viaje realmente mágico. Bután es un país donde el tiempo parece haberse ralentizado. Aquí todo está supeditado al ritmo de la naturaleza, la tradición y la paz interior. El reino estuvo cerrado a los turistas durante mucho tiempo, y solo en 1974 se empezó a permitir la entrada de extranjeros. Esto ayudó a preservar no solo la cultura única, sino también la naturaleza virgen. En Bután, el flujo de turistas está estrictamente regulado. No se puede coger un billete e irse, como en la mayoría de los países. El gobierno cobra a los turistas una tasa ecológica diaria, que se destina a apoyar la ecología, la cultura y las infraestructuras. El turismo no es una forma de ganar dinero, sino parte de la filosofía del Estado. Uno de los hechos más sorprendentes de Bután es que el cannabis crece por todas partes. Y los lugareños no lo utilizan para fumar. Durante mucho tiempo, los butaneses ni siquiera sabían que esta planta tenía propiedades psicoactivas. El cannabis se utilizaba principalmente como pienso para cerdos. Se mezclaba con la comida y los animales comían encantados las hojas verdes. Suena extraño o incluso chocante para muchos extranjeros, pero en la tradición butanesa no existe ninguna relación entre el cannabis y la drogadicción. Solo con el desarrollo de Internet y la influencia exterior han conocido los butaneses sus otras propiedades,
y ahora el gobierno regula activamente la difusión de la planta, aunque no la desarraiga por completo. Otra característica inusual de Bután son los símbolos fálicos que decoran casas, tiendas e incluso templos. Estas imágenes no son en absoluto un elemento de provocación, sino parte de una antigua práctica espiritual que se remonta al santo tibetano Drukpa Kyunlei, conocido como el Santo Loco. Se cree que el falo protege el hogar de los malos espíritus y trae buena suerte. A menudo se representa de forma brillante, colorida y humorística, para asombro de los turistas, pero los lugareños se lo toman con absoluta seriedad. Es un ejemplo asombroso de cómo las costumbres antiguas siguen vivas en la cultura moderna sin perder su significado. Mientras la mayoría de los países del mundo persiguen el crecimiento del PIB, Bután mide el éxito de otra manera. Aquí, la felicidad nacional bruta, o FNB, es el principal indicador de desarrollo. Este concepto fue propuesto por el cuarto rey de Bután en la década de 1970 y se basa en 4 pilares: desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, preservación cultural y buen gobierno. La FNB tiene en cuenta parámetros como el estado psicológico de la población, el acceso a la educación, las prácticas espirituales, la participación en la comunidad e incluso el tiempo que se pasa con la familia. Este enfoque está ganando poco a poco la atención mundial porque ofrece una alternativa al pensamiento capitalista y un recordatorio: la riqueza no es solo dinero. En la capital de Bután, Thimphu, viven unos 100.000 habitantes. Y ni un solo semáforo. En una ocasión, el gobierno decidió instalar el primer semáforo, pero causó tal protesta entre los ciudadanos que pronto fue retirado y sustituido por un policía enguantado que regulaba el tráfico manualmente. Los residentes creen que la comunicación viva, el respeto y la flexibilidad son mucho más eficaces que las máquinas sin alma. Y así es, gracias a la cortesía cultural y a un estilo de vida pausado, el tráfico en la ciudad sigue siendo extraordinariamente tranquilo. El animal nacional de Bután es el takin. Esta asombrosa criatura, que parece un híbrido de cabra y vaca, existe y vive en las regiones montañosas. Existe la leyenda de que el santo Drukpa Kyunlei, mencionado anteriormente, creó el takin combinando la cabeza de una cabra con el cuerpo de una vaca, e inmediatamente cobró vida. El takin no es solo un símbolo de Bután, sino también un recordatorio vivo de la profunda conexión entre naturaleza, fe y cultura. Hoy, el takin vive en zonas especialmente protegidas y el gobierno hace todo lo posible por conservar la especie. La naturaleza de Bután es un capítulo aparte. Más del 70% del país está cubierto de bosques, y la Constitución exige que al menos el 60% siga siendo tierra forestal a perpetuidad. Se trata de una ley, no de una recomendación. Bután es también el primer país del mundo que absorbe más dióxido de carbono del que produce. No solo es neutro en carbono, sino negativo en carbono. Esto es posible gracias a estrictas políticas medioambientales, abundancia de bosques y uso limitado de combustibles fósiles. El patrimonio cultural de Bután es rico y diverso. Uno de los elementos más importantes es la artesanía, desde el tejido y la talla de madera hasta la fabricación de máscaras y joyas. Cada región del país ha desarrollado sus propias tradiciones, transmitidas de generación en generación. Los festivales son un derroche de color, música y espiritualidad. Uno de los más famosos es el Sechu, una fiesta religiosa con bailes de máscaras, oraciones y celebraciones. Se celebra en todas las regiones del país e incluso acuden personas de aldeas remotas. Bután no es un lugar perfecto, ni tampoco un cuento de hadas sacado de un libro. Hay pobreza, problemas de acceso a la sanidad y la educación en zonas remotas. Pero la filosofía del país no es negar las dificultades, sino luchar por la armonía con la naturaleza, la cultura, la historia y uno mismo. El gobierno hace hincapié en el desarrollo sostenible y la educación, apoya las instituciones tradicionales pero no rechaza el progreso. Bután es un ejemplo de cómo vivir de otra manera sin perder las raíces y avanzando. Esto es Bután, un pequeño reino escondido entre las montañas que nos ofrece una perspectiva muy diferente de la vida.
Aquí no importan los rascacielos ni los millones en cuentas, sino la paz de espíritu, el respeto por la naturaleza y la felicidad, la verdadera felicidad interior. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de darle un like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios, ¿te gustaría visitar Bután? O quizás ya has estado allí. Comparte tus impresiones.